Durante los 2 últimos años se ha vivido un periodo inflacionario. Los precios han subido en muchas partes del mundo. En Europa hemos llegado a ver tasas de inflación del 10,6%. La palabra inflación vuelve a estar de moda. Pero, ¿os habéis preguntado, ¿es la inflación un fenómeno actual? ¿Existen precedentes históricos de inflación en otras épocas? Pues había ocurrido anteriormente, concretamente en el Imperio Romano, y de hecho fue, en gran parte, lo que lo llevó al colapso. Para poder analizar y explicar lo que sucedió en el Imperio Romano, vamos a trazar una línea temporal que irá desde que Julio César se proclamó dictador en el año 49 a.C. hasta la división del Imperio Romano en el año 395 después de Cristo. Empecemos. Como hemos dicho, vamos a empezar con Julio César. Durante su dictadura acuñó el aureo, una moneda que contenía 8,18 gramos de oro. El aureo se aceptó prácticamente en toda Europa y en muchas zonas del Mediterráneo. Esto se debe a que el oro, el material con el que estaba acuñado el aureo, era uno de los materiales más valiosos del mundo. Volviendo a nuestra línea temporal, podemos añadir la acuñación del aureo, con un contenido de 8,18 gramos de oro. El siguiente emperador que nos ocupa fue Augusto, que fue emperador desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Durante su reinado, el emperador Augusto redujo el contenido de oro del aureo, que pasó de 8,18 gramos de oro a 7,75 gramos de oro, es decir, una reducción del 5%. Traslademos esta información a nuestra línea temporal. El siguiente emperador que nos ocupa fue Nero, que reinó entre los años 54 y 68 después de Cristo. El emperador Nero volvió a reducir el contenido de oro del aureo, que pasó de 7,75 gramos de oro a 7,27 gramos de oro, una reducción del 7% aproximadamente. Incluyamos esta información a nuestra línea temporal. En ambos periodos podemos ver reducciones más o menos pequeñas del contenido de oro del aureo. Sin embargo, durante estos años, el populismo estaba muy presente en el Imperio Romano. Para aumentar su popularidad, los emperadores romanos fijaban los precios de ciertos productos artificialmente. Por ejemplo, subvencionaban el precio de los cereales para que fueran más baratos. Esto fue muy bien hasta que el imperio no pudo expandirse y conquistar nuevas tierras de las que saquear sus riquezas. En ese momento hubo un grave problema. Tenían que dejar de subvencionar el precio de ciertos productos. A partir de este momento empiezan los problemas. El emperador Caracalla, que reinó durante los años 198 a 217 después de Cristo, se le ocurrió una gran idea: reducir el contenido de oro del aureo, pero no como habían hecho sus predecesores, en un pequeño porcentaje. Tocaba reducirlo a lo grande. Así que se puso manos a la obra, y durante su reinado el áureo pasó de tener 7,27 gramos de oro a tener 6,55 gramos, una reducción del 10%. Caracalla creía que si reducía la cantidad de oro de la moneda, nadie se daría cuenta y él podría acuñar más monedas con el oro sobrante y con todavía menos pureza. Creía haber encontrado la solución perfecta: subir los impuestos a los ciudadanos para recaudar oro e ir maleándolo poco a poco hasta conseguir fabricar más monedas. Y los emperadores que le sucedieron jugaron la misma carta. Veamos el impacto de esta devaluación. Desde el año 49 a.C., es decir, desde que Julio César acuñó el aureo, hasta el final de la dictadura de Nero, en el 68 después de Cristo, la moneda se devaluó un 12% aproximadamente. Pasó de contener 8,18 gramos de oro a contener 7,27 gramos de oro. Mientras que, desde el final de la dictadura de Nero, en el año 68 después de Cristo, hasta el final de la dictadura del emperador Galieno en el año 268 después de Cristo, la moneda se devaluó un 54%. Pasó de contener 7,27 gramos de oro a contener 3,07 gramos de oro. Esta devaluación de la moneda tuvo las consecuencias esperadas. La inflación se disparó.
empezó un ciclo de crisis económicas y los emperadores, en lugar de cambiar de estrategia y volver a la sensatez económica, siguieron subiendo impuestos y reduciendo la cantidad de oro de las monedas que recibían de esos impuestos. La inflación estaba desbocada y el emperador Diocleciano, que reinó desde el año 284 después de Cristo hasta el año 305 después de Cristo, jugó una nueva carta: el control de precios. El emperador Diocleciano estableció un edicto de control de precios y las consecuencias fueron las esperadas. Productos tan básicos como el trigo empezaron a escasear, ya que no era rentable producirlos. Finalmente, el emperador Constantino, que gobernó desde el año 306 después de Cristo hasta el año 337 después de Cristo, puso un poco de orden y empezó a llevar a cabo una política económica responsable. Se comprometió a mantener el sólido, acuñado por su predecesor Diocleciano, en 4,5 gramos de oro, y de hecho consiguió estabilizar el valor de la moneda, que se convirtió en una de las monedas más aceptadas en Europa durante unos 700 años. Constantino se trasladó al este y fundó la ciudad de Constantinopla. Y de este modo llegamos al año 395 después de Cristo, en el que hubo la división del Imperio Romano. En Occidente continuaba el deterioro económico y social, derrumbándose totalmente en el año 476 después de Cristo. En Oriente se llevaron a cabo políticas económicas más responsables, y el sólido mantuvo su valor más o menos estable hasta la llegada de Miguel IV y Constantino IX, en el siglo XI, que homenajearon a Caracalla y empezaron a devaluar sus monedas, lo que llevó al Imperio de Oriente a su desaparición. En definitiva, el Imperio Romano empezó su decadencia debido a la corrupción y el populismo. En lugar de enderezar su política, los emperadores decidieron subir los impuestos y devaluar las monedas para seguir pagando sus políticas poco responsables y a sus ejércitos, que cada vez pedían un mayor salario debido a la inflación. Todo esto llevó a la sociedad a una hiperinflación que destruyó por completo los ahorros de los ciudadanos y el comercio. De esta forma, el Imperio Romano se partió en dos y Occidente no tardó mucho en colapsar totalmente, dando lugar al feudalismo. En conclusión, la inflación no es un fenómeno actual, ha pasado varias veces durante la historia de la humanidad y siempre por lo mismo: un aumento de la oferta monetaria. Espero que os haya gustado el vídeo y haya quedado todo muy claro. Dejadme vuestros comentarios más abajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!